Solo como comentario inicial, una de sus compañeras me preguntó cuándo iba a ser el primer parcial, que es la delegada del curso. Un poco viendo el tema de los tiempos y el avance en el que estamos. La fecha tentativa, ¿no? Si avanzamos normal, sería para el 20 de mayo. El 20 de mayo sería nuestro primer parcial. Así que vayan recordando lo que hemos ido viendo en estos meses. Tenemos los apuntes. Y bueno, nos faltan ver unos cuantos temas más. Y hacia el 20 de mayo estimo yo que ya vamos a terminar eso, ¿no? Igual están con el apoyo del auxiliar, así que va a ser un poco más. O sea, lo importante es que vayan repasando algunos ejercicios, algunas interpretaciones, y los diferentes puntos que hemos ido viendo, ¿no? Solamente eso como comentario y empezaremos con la clase. Ya, a ver, la anterior clase ya habíamos visto las definiciones de las distintas medidas de variabilidad. Ya habíamos visto el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Y antes de pasar, ahora sí, antes de pasar a la siguiente medida, si nos detenemos un rato en la varianza, existen dos puntos que normalmente se discuten con la varianza. Por un lado está una fórmula más corta, ¿no? Para obtener la varianza. Y la otra es algunas propiedades de la varianza. Esos dos aspectos fundamentalmente son los que son relevantes al momento de mirar la varianza, ¿no? Así que vamos a empezar con esta una fórmula más corta. Ahora sí. Fórmula corta para la varianza. Ya, una fórmula corta para la varianza. Para recordar la varianza tenía esta forma. Era la sumatoria de las xy menos x barra al cuadrado, todo esto sobre n. Esta era la fórmula de la varianza. Voy a copiar esto aquí abajo. Entonces, lo que hemos visto es la varianza tiene esta fórmula que es un poco, bueno, no larga, pero sí en las desviaciones se han debido dar cuenta que en algunos casos puede requerir mucha precisión, ¿no? Tener las desviaciones al cuadrado puede involucrar mucha precisión al momento del cálculo. Entonces, la idea es un poco saltarnos eso y mirar si existen otras alternativas para conseguir exactamente el mismo resultado, ¿no? Y una de esas alternativas justamente es reescribir la varianza de otra forma. Justamente reescribir la varianza de otra forma. Un momentito, esto está. Ya, ahora sí. Ya, entonces para hacer esto de reescribir la varianza de otra forma, vamos a partir de esta fórmula, ¿no? La sumatoria de xy menos x barra al cuadrado sobre n. Esta es la fórmula de la varianza, ¿no? Las desviaciones al cuadrado sobre n. Entonces, hay una forma alternativa más corta que justamente nace de desarrollar este cuadrado. Entonces, ahí es recordar un poco de
la distribución del cuadrado en un par, no en un binomio. Y ahí es algo de factorización en algunos casos. Así que, a ver un momentito, no está reconociendo mi teclado. Ya. Entonces deberíamos desarrollar este cuadrado como en colegio, ¿no? La primera elevada al cuadrado, menos el doble de la primera por la segunda, más la segunda elevada al cuadrado. Es lo que deberíamos hacer, ¿no? Es la primera, que es xy elevado al cuadrado, menos el doble de la primera, que es xy por la segunda, en este caso es x barra, más la segunda, x barra al cuadrado. X barra al cuadrado. Todo eso en términos de... Todo eso dentro de la sumatoria, ¿no? Todo eso dentro de la sumatoria. Este es uno de los primeros pasos. Lo siguiente es distribuir la sumatoria, ¿no? Distribuir la sumatoria entre esos términos. Vamos a distribuir la sumatoria entre esos términos. En el primer caso, la sumatoria sería simplemente la sumatoria de las xy al cuadrado. En el segundo caso, ¿no? Tendría la sumatoria menos dos veces la sumatoria de xy menos por x barra. Y en el último tendríamos la sumatoria de las x barras al cuadrado, ¿no? Tendríamos algo así. Una de las propiedades de las sumatorias es que las constantes salen fuera de la sumatoria. Entonces, como las constantes salen fuera de la sumatoria, esta x barra que está en este segundo término sale junto con el 2, ¿no? Menos 2 veces x barra la sumatoria de xy. Y en el último término, la sumatoria de x barra al cuadrado. Esta es una constante, entonces por definición de la sumatoria, como es una constante, toda la sumatoria simplemente sale el límite superior de la sumatoria, ¿no? N por x barra al cuadrado, ¿no? Eso por propiedades de la sumatoria. Y ya tenemos un desarrollo de este primer cuadrado, que parecería un poco más complejo, pero la idea es seguir trabajando. Voy a hacer aquí abajo en estos términos, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer a partir de acá? Esta sumatoria de xy al cuadrado se va a quedar tal como está, no se puede hacer mucho. En este término de acá, 2 veces x barra la sumatoria de xy, puedo hacer un artificio que normalmente radica en multiplicar y dividir un término. Entonces sería este. Multiplico y divido entre n sobre n, ¿no? Esto es 1, ¿no? Así que no estoy alterando en nada. Y acá lo que yo podría hacer es, si nota, tengo la sumatoria de xy sobre n, ¿no? La sumatoria de xy sobre n. Todo eso por definición es la media, ¿no? Todo eso por definición es la media. Así que yo tendría un desarrollo de este estilo, ¿no? Ese n sobre n me va a permitir justamente escribirlo esto de otra forma. Voy a poder escribir como la sumatoria ya. Voy a poder escribirlo esto de esta forma, ¿no? n veces multiplicado por x barra al cuadrado, ¿no? Hacer ese artificio me va a permitir escribir esto de esta forma.
Y entrando casi a la última parte de esta demostración, acá estos términos son iguales, ¿no? Estos términos son iguales, entonces podría simplemente restarlos, ¿no? Voy a quitar esto para que se parezcan todos. ¿No? Menos 2 veces nx barra más nx barra es simplemente menos nx barra. Entonces eso puedo operar simplemente y tendría un resultado de este estilo, ¿no? Lo que nos lleva finalmente a puedo distribuir la n entre los distintos elementos. Tendría algo así, ¿no? La sumatoria de xy al cuadrado menos x barra al cuadrado. Y esta es la fórmula corta para calcular la varianza, ¿no? Esta es la fórmula corta para calcular la varianza. De acá, más que la demostración, nos interesa el resultado final, ¿no? Así, la fórmula de la varianza, ¿no? La forma alternativa para calcular la varianza es... Entonces, cuando queramos calcular la varianza, o lo que es para nosotros este sigma cuadrado, bastará con calcular de esta otra forma, ¿no? Que acabamos de demostrar que es cierto, que podría ser más sencilla, ¿no? Que podría ser más sencilla, porque si ven la fórmula es la sumatoria de xy al cuadrado, todo esto sobre n menos x barra al cuadrado. Lo único que debería hacer sobre los datos es las xy elevadas al cuadrado, sumarlas, dividirlo entre n, y eso restarle la media al cuadrado, ¿no? Ya tengo la varianza. Respecto a la otra fórmula que teníamos, que era esta, ¿no? Son fórmulas equivalentes y depende mucho ya de cuál fórmula ustedes prefieran aplicar, ¿no? Para el cálculo, dependiendo cuál les parezca más sencilla o más complicada, digamos, ¿no? En esta, que era la primera fórmula que teníamos, había que calcular cada diferencia, elevar al cuadrado y calcular n, ¿no? En este segundo caso, no, bastará con las xy elevarlas al cuadrado, dividirlas entre n menos la x barra al cuadrado. Son alternativas finalmente, ¿no? Depende ya de ustedes cuál puedan usar. Las dos van a dar exactamente el mismo resultado, capaz que la última que acabamos de ver es un poco más sencilla en su cálculo, ¿no? Ya con eso podemos ver las propiedades de la varianza. Las propiedades de la varianza. Las propiedades en general es, bueno, sea x una variable. Y imaginemos que tenemos dos constantes, ¿no? Y a, b constantes. Sea x una variable y a y b constantes. Nuestras propiedades son, la primera, ¿a qué creen que sea igual la varianza de una constante? ¿A qué será igual la varianza de una constante? Cuando todos los valores son iguales, ¿cuál es el resultado de la varianza? Cero, Lice. Cero, ¿no ven? Eso hemos visto antes ya, ¿no? La varianza de una constante es siempre cero, ¿no? La varianza de una constante es siempre cero. Lo puedo escribir, la varianza de una constante es cero.
el segundo, la varianza de una constante multiplicado por la variable, ¿no? La varianza de una constante multiplicada por la variable. Esto es igual a la constante elevada al cuadrado multiplicada por la varianza de la variable. Este término, esta propiedad lo que nos dice es que si nosotros a la variable original x le multiplicamos por un valor cualquiera, ¿no? Por una constante a, la varianza de esa de ese producto es que la constante sale fuera de la varianza elevada al cuadrado, ¿no? La constante sale fuera de la varianza elevada al cuadrado. Es otra propiedad que vale la pena tener en mente. Otra propiedad de esto es la varianza de la variable aleatoria más una constante, ¿no? La varianza de la variable aleatoria más una constante simplemente es la varianza de la variable aleatoria, ¿no? de la variable en este caso, ¿no? La varianza de x más a es simplemente la varianza de x, ¿no? La varianza de x más a es simplemente la varianza de x. Esto significa que la varianza es invariable, o sea, la varianza no cambia si se le suman cosas, ¿no? Si se le suman constantes. La varianza no cambia si se le suman constantes. En el otro caso sí, ¿no? La varianza sí cambia si se le multiplica una constante. Pero en el caso de la suma, ¿no? La suma o la resta, ¿no? Si a la varianza yo le sumo o le resto algo, la varianza no cambia, no se altera, ¿no? Ya sea la varianza más de x más a o la varianza de x menos a, la varianza no se altera y permanece como la varianza de x simplemente. Y como una última propiedad en esta parte, una genérica, ¿no? La varianza de a por x más b, ¿no? La varianza de x multiplicado por una constante y sumado a una otra constante b. Eso simplemente es a cuadrado multiplicado por la varianza de x, ¿no? Aplicando reiteradamente las propiedades anteriores, ¿no? El b no afecta, el a sale fuera de la varianza al cuadrado y tendría la varianza de ax más b, ¿no? Que simplemente es a cuadrado varianza de x. Ya, esas cuatro propiedades creo que son más que suficientes para esta parte. Se demuestra normalmente cada una de estas propiedades, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Nosotros no vamos a entrar en la demostración, es preferible centrarnos más en la parte aplicada, así que los vamos a tener ahí como enunciados, ¿no? Si llega el momento en algún caso la necesitamos, ya los vamos a usar simplemente. La demostración igual pasa un poco de reemplazar, ¿no? En vez de escribir xy acá, para el segundo caso, por ejemplo, escribimos a por xy, ¿no? Y vemos qué es lo que sucedería en todo el desarrollo de la varianza. Esas es básicamente las propiedades de la varianza. Y ya teniendo eso, vamos a ver la última medida de variabilidad antes de mirar las medidas de variabilidad para tablas agrupadas. La última medida de variabilidad se llama el coeficiente de variación. El coeficiente de variación. Y esta medida, ¿no? A diferencia de todas las medidas vistas, ¿no? De todas las medidas anteriores, esta medida es relativa, ¿no? Es relativa. A diferencia de todas las medidas anteriores, esta medida es relativa. Es relativa. Esto del relativo lo tenemos que entender siempre como como que está acotado, digamos, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje es una medida relativa, ¿no? No tenemos que pensar en unidades de medidas grandes, sino que en porcentajes de 0 a 100, por ejemplo, ¿no? Esa es una medida relativa en el que toda la población ha sido
ha sido relativizada, ¿no? A una escala de 0 a 100, ¿no? Eso es lo que hace el porcentaje. Y hay otras medidas relativas que escalan toda la información de 0 a 1, por ejemplo, ¿no? Esas son las proporciones. Y en el caso del coeficiente de variación sucede algo similar, ¿no? Es una medida relativa en el sentido de que todo se va a escalar y está ausente de unidades de medida. Normalmente el coeficiente de variación se lo lee como un porcentaje, ¿no? Se lo puede leer como un porcentaje. Y la definición es bastante sencilla, no necesitamos muchas cosas, ¿no? El coeficiente de variación de x, ¿no? El coeficiente de variación de x, voy a poner mejor así. El coeficiente de variación de la variable x simplemente es el cociente entre el sigma, ¿no? La raíz cuadrada de la varianza, y la media, ¿no? Es sigma dividido entre x bar. Esa es la definición del coeficiente de variación. En nuestra definición, si no existe variabilidad, sigma es cero, ¿no? Entonces el coeficiente de variación es cero también, ¿no? Si existe mucha variabilidad, entonces sigma va a crecer, va a ser cada vez más grande. X barra, dependiendo de donde esté, igual va a tener un determinado valor. Entonces el cociente entre estos dos lo que permite justamente es como que poner el sigma en términos de X barra, ¿no? Eh, Está referenciado al valor de la media, y las unidades de medida se van, ¿no? Si el sigma estaba en edades, ¿no? Sigma en edad y la media en edad, las edades se cancelan y esta medida es una medida libre de unidades de medida. Una alternativa a esta es el coeficiente de variación en porcentajes, ¿no? El coeficiente de variación en porcentaje. El coeficiente de variación en porcentaje, que lo único que hace es a todo este término lo multiplica por 100. Ese es el coeficiente de variación en porcentaje. Es una medida bastante sencilla de leer, y los usos normalmente a veces es más para comparación, ¿no? O para medir cuán variable es la información. Coeficientes de variación bajos, ¿no? Significa poca variabilidad. Coeficientes de variación altos significan alta variabilidad, ¿no? Para la interpretación, ¿no? Para la interpretación se ves, vamos a poner así, coeficientes de variación, para la interpretación, ya escribir nomás, coeficiente de coeficiente de variación, si el coeficiente de variación, si el coeficiente de variación es cercano a cero, ¿no? Es cercano a cero, es muy próximo a cero, muy pequeño, ¿no? Si el coeficiente de variación es cercano a cero, significa que no existe mucha variación en los datos, ¿no? Significa que la variabilidad en los datos es baja, ¿no? Si el coeficiente de variación es cercano a cero, significa que la variabilidad en los datos es baja, ¿no? Es decir, que la información se parece mucho, ¿no? Si es cercano, ¿no? Si es cercano a 1, ¿no? Que es la otra medida, ¿no? Si es cercano a 1, la variabilidad es muy alta, ¿no? Es muy alta. Esa es la idea del coeficiente de variación, ¿no? Si es muy cercana a cero, es baja, la variabilidad es muy baja. Y si es cercano a 1, la variabilidad es muy alta, ¿no? Es muy dispersa la población. Es muy dispersa la población.
Ya, así que rápidamente veremos un ejemplo de esto. Un ejemplo. Para la siguiente serie de números, calcular el coeficiente de variación. Para la siguiente serie de números, calcular el coeficiente de variación. Hoy vamos a pensar en unos 10 numeritos. Y estos, ¿no? Ya. Pensaremos en esos 10 números, ¿no? Para la siguiente serie de números, calcular el coeficiente de variación. Los números son 3, 5, 5, 7, 4, 9, 10, 2, 5, 6. Entonces, para calcular el coeficiente de variación de esta serie de números, deberíamos encontrar sigma y x barra. Y después dividirlos. Así que a ver, les voy a dar unos 3 minutos para que vayan calculando esta medida, sigma, x barra y el coeficiente de variación. Veremos hasta dónde llegamos en 3 minutos, ¿no? Hasta las 8:10. Vayan calculando. Si lo tienen, lo pegan al chat. Y si no, lo hacemos conmigo en un momento más. Hasta las 8:12, ¿no? Unos 4 minutos a partir de ahora. ¿Alguien tiene la media o la varianza? Siguen procesando. Ya. A ver, ahí Enoe pone 42.32 y la media Josette pone 5.6. Ya, a ver, lo haremos rápidamente conmigo. Voy a utilizar yo acá el programita que tengo. Igual es como una calculadora, así que hay muchos pasos similares. Necesariamente es importante, ¿no? Solución. Se debe encontrar la media y la varianza, ¿no? Esos son dos pasos fundamentales. El primero, para la media, la media es básicamente la sumatoria de los datos dividido entre n, ¿no? Tengo que sumar todo esto y dividirlo entre la cantidad de información. Así que yo lo voy a hacer acá de esta forma. Aquí tengo los 10 datos. Tengo que sumar los 10 datos. La suma debería haberles dado 56. Entonces, yo debería hacer 56 dividido entre 10. Y eso es 5.6, ¿no? Lo que decía su compañera Josette. Ya con eso tendríamos el primero, ¿no? La media. Después, la varianza. Ahora, para la varianza puedo utilizar las dos fórmulas, ¿no? Puedo utilizar las desviaciones, ¿no? Calcular cada una de las desviaciones
u obtener el n también, bueno, o hacerlo desde esta otra forma, ¿no? Cualquiera de las dos nos va a llevar al mismo resultado. Podemos probar la segunda forma, que si ven es cada uno de los datos los elevo al cuadrado y los sumo, ¿no? Entonces para la varianza, vamos a decir, para la varianza se emplea la fórmula alternativa. Entonces, para la fórmula alternativa, ¿qué es lo primero que necesitamos? Cada una de las xy deberíamos elevarlas al cuadrado, ¿no? Cada una de las xy deberíamos elevarlas al cuadrado, después sumar eso. Entonces, acá podría tener algo así, ¿no? Las xy al cuadrado, ¿no? Las xy al cuadrado son este conjunto, ¿no? Puedo escribir las xy al cuadrado. 3 al cuadrado 9, 5 al cuadrado 25, 7 al cuadrado 49, 4 al cuadrado 16, 9 al cuadrado 81, 10 al cuadrado 100, 2 al cuadrado 4, 5 al cuadrado 25 y 6 al cuadrado 36, ¿no? Cada una de esas xy al cuadrado. Lo mismo que acá podría haber hecho esto también, ¿no? 9, 25, 25, 49, 16, 81, 100, 4, 25, 36, ¿no? Todas las xy elevadas al cuadrado. Después sumo cada una de las xy, la divido entre n y le resto la x bar, ¿no? Le resto la x bar. Entonces yo debería hacer algo así, ¿no? El sigma al cuadrado finalmente va a ser la sumatoria de las xy al cuadrado, ¿no? La suma de todo esto, ¿no? La suma de todo esto. Eso dividido entre n. Esa suma, si vamos repasando, 9, 25 más 49, toda esa suma da 370. 370. En el primer término tendría 370 dividido entre n, que es igual a 10. Menos x barra al cuadrado. X barra es 5.6 elevado al cuadrado. Y ese es el valor de la varianza. Este debería ser el valor de la varianza. 370 dividido entre 10 es 37, ¿no? 370 dividido entre 10 es 37. 37 menos 5.6 elevado al cuadrado es 5.64. Este valor será 5.64. Ahí ya tenemos la forma de la varianza. 5.64. Finalmente, el coeficiente de variación, ¿no? El coeficiente de variación de x. El coeficiente de variación de x. Acá, por definición, el coeficiente de variación es sigma sobre la media. Tengo sigma cuadrado, no tengo sigma, ¿no? Entonces lo que podría hacer es básicamente sacarle la raíz, ¿no? Sacarle la raíz al sigma cuadrado. Tener algo así, sacarle la raíz al sigma cuadrado y eso dividirlo entre x barra, ¿no? Eso es algo que deberíamos hacer. ¿No? El sigma no es nada más que la raíz cuadrada de sigma cuadrado. Así que si esto yo lo pongo ahora en términos de números, tendría que sacar la raíz cuadrada a 5.64 y eso dividirlo entre la media, ¿no? Y la media nos ha salido 5.6, ¿no? 5.6. ¿Y esto a cuánto es igual? Y la raíz cuadrada de 5.64 es 2.3748. Acá lo voy a poner eso.
Esto es 2.374868. Ahora que tenemos todos los decimales, los voy a poner todos. Cuando uno haga a mano es tal vez más fácil poner solo los dos primeros decimales. Ya, todo esto dividido entre 5.6. Entonces esta raíz cuadrada la tengo que dividir entre 5.6 y el resultado es 0.4240. 0.4240. 0.4241. Si lo redondeamos sería 0.42 básicamente, ¿no? Es aproximadamente 0.42 si lo redondeamos. O 0.4241 también, ¿no? Ya 0.4241. Para que también nosotros podamos tener el CB de X en porcentaje, ¿no? El CB de X en porcentaje es multiplicar el valor que acabamos de encontrar por 100. 0.4241 por 100 simplemente es 42.41, ¿no? En porcentaje. El coeficiente de variación es de 42.41. Que tanto para Noé o María José son valores cercanos. No entiendo que pueda haber alguna diferencia por los eh, por el redondeo que ha existido en algunas partes, ¿no? En el caso de Noé es claramente eso, ¿no? Es 42-32. En el caso de María José, uno podría pensar que también, ¿no? Ha habido tal vez algún proceso de redondeo en alguna parte, pero sí se está alejando un poco, ¿no? Del 42. Debería ser muy cercano, ¿no? Al 42. 42, los decimales deberían variar según el cálculo que uno haya realizado, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Ese es el coeficiente de variación. Como nuestra regla es que si es cercano a cero es poca variabilidad y si es cercano es mucha variabilidad, podríamos decir que tiene una variabilidad, ¿no? Tal vez intermedia, ¿no? Es variable, pero no es muy variable y tampoco es menos, no tan variable, ¿no? O tampoco tiene poca variación, ¿no? Es 42.41. Es una variación moderada, podríamos pensar, ¿no? Es una variación moderada. Ya. ¿Alguna pregunta, consulta hasta esta parte? Licenciada, una pregunta. Sí, adelante. ¿Por qué puso en el final 42.41? Ah, ya. El coeficiente de variación, en teoría el coeficiente de variación es 0.4241, ¿no? Ahora, el coeficiente de variación en porcentaje, el coeficiente de variación en porcentaje es la anterior medida, ¿no? Sigma sobre X barra, pero por 100. Entonces sería este valor por 100. Y si a este valor que es 0.4241 le multiplicamos por 100, el resultado es 4241. Ese, ¿no? Es porque este es el Gracias, coeficiente de variación en licenciado. porcentaje. Sí, súper. Ya. Entonces, veremos ahora, pasaremos a ver estas medidas de variabilidad, pero para datos agrupados. Ya, nuestras medidas de variabilidad para datos agrupados. Ya para ir cerrando esta parte de medidas de variabilidad, el último punto son medidas de variabilidad para datos agrupados, ¿no? Para datos agrupados. Medidas de variabilidad para datos agrupados. Cuando hablamos de datos agrupados, son cuando teníamos las tablas, ¿no? Que donde teníamos los conteos y las frecuencias. Esos son los datos agrupados para esta parte. Igual, estos cálculos para datos agrupados no son tan convencionales ahora. Antes sí eran muy populares por el tema de que ¿no? La información se generaba de esa forma. Ahora con los programas estadísticos, dedicarle mucho tiempo a los datos agrupados no tiene sentido porque es mejor aprender el paquete, digamos, el software,
que ya trabaja sobre los datos individuales o simples, que son todas las fórmulas que hemos ido viendo hasta ahora, ¿no? Así que esto de los datos agrupados, lo que voy a hacer es tratar de enunciar simplemente las fórmulas, porque es para todos los casos, ¿no? Tanto para el rango, para la desviación media, la varianza. eh, Modifican levemente las fórmulas, ¿no? Se modifican levemente las fórmulas. Así que básicamente eso. A ver, un momentito. Para esta parte es importante que vayan pensando en hacerse un formulario. Tenía un formulario que les compartí un año a sus compañeras de la misma materia, pero no lo encuentro. Ya lo voy a buscar en estos días y les voy a pasar el formulario. Ahora, si no lo encuentro, hay que agarrar nomás los apuntes y tratar de armarse un formulario con eso, ¿no? No va a haber otra alternativa, porque finalmente son más fórmulas, ¿no? Y más que aprenderse la fórmula, para mí es importante saber a qué se refiere la medida, tener una idea de su interpretación o la intuición de esa medida y ya con eso es casi suficiente, ¿no? Ya, si no encuentro el formulario que tenía. Ya, cuando lo tenga, les voy a pasar al grupo de Telegram, lo voy a subir al Classroom y así igual podemos ir mirando esto. Ya, haremos entonces las medidas de velocidad para datos agrupados. Vamos a empezar con el rango, ¿no? A ver, en los datos agrupados, tenemos las tablas. A ver, voy a abrir una de las tablas anteriores que teníamos para que me vayan siguiendo la idea de esta parte. Aquí está. Cuando hablamos de datos agrupados, hay dos tipos de tablas, ¿no? Las tablas que solamente tienen la variable y su conteo, ¿no? Aquí está, ¿no? Este es un tipo de tablas, ¿no? ¿Qué podemos pensar? Es simplemente un conteo, ¿no? Hay varias alternativas, ¿no? Datos agrupados, la observación y su conteo, la observación, ¿no? La variable edad, las distintas edades y su conteo, ¿no? Y su conteo. Y las otras, la otra medida, los otros tipos de tablas, ¿no? Los otros tipos de tablas que tenemos son las agrupadas, ¿no? Como estas. Las tablas, los datos agrupados, pero por escalas. Los datos agrupados, pero por escalas. Esos son los dos tipos de tablas con las que trabajamos finalmente. A ver, aquí tenemos otra de las tablas que hemos trabajado. Aquí ya está capaz, ¿no? Estas son tablas de datos agrupados, sencillos, ¿no? La variable, su conteo, ¿no? Y las otras medidas que habíamos aprendido. La variable, su conteo. Podemos agrupar esa variable, ¿no? En escalas. Las escalas, su conteo. De las escalas, recuerden que nosotros obteníamos el representante de clase, ¿no? De las escalas nosotros obteníamos el representante de clase, ¿no? De las diferentes escalas nosotros obteníamos el representante de clase. Escala, representante de clase. Entonces, esa es la única aclaración, ¿no? Se trabaja sobre los representantes de clase, ¿no? Para tablas agrupadas con escalas se trabaja sobre los representantes de clase. Ya. En los datos agrupados tenemos las tablas, tenemos los datos agrupados simples
y los datos agrupados por escalas, ¿no? Por escalas. Para los datos en escalas, ¿no? Para los datos en escalas, se trabaja con el representante de clase. No se trabaja con el representante de clase. Eso simplemente como una mención. Y sobre eso ya podríamos tener las fórmulas para las distintas medidas. Para el rango, para el rango, para el rango, vamos a tener algo muy parecido, ¿no? Vamos a tener el x más pequeño o el x más grande menos el x más pequeño. Entonces el rango para datos agrupados. El más grande menos el más pequeño. El rango no cambia su forma en realidad, ¿no? Si nota, no cambia la definición del rango. Pero cuando trabajamos con datos agrupados por escalas, ¿no? Datos agrupados por escala, ahí sí tiene una leve modificación. Ahí el rango es distinto. Cuando son datos agrupados por escala, es el límite superior, ¿no? El límite superior máximo. ¿No? Si nos vamos a la tablita, el rango de esto sería muy fácil, ¿no? Para este tipo de tablas. El rango simplemente sería el más grande, ¿cuál es la edad más grande? 30. ¿Cuál es la edad más pequeña? 6. Entonces el rango simplemente sería 30 menos 6. ¿No? 30 menos 6. Estas son las tablas agrupadas simples. Pero si tenemos en escalas, ¿no? Como este caso, ¿no? O este caso de acá, ¿no? Este caso de acá pensemos, ¿cuál sería el rango? Debería ser el límite superior más grande, que es 35, menos el límite inferior más pequeño, que es 15. Entonces el rango debería ser 35 menos 15. Así debería obtenerse el rango en estas tablas. A estos límites nosotros le hemos dado un nombre, no sé si está acá, básicamente es límite inferior, ¿no? Límite inferior, límite superior, ¿no? Límite inferior y el límite superior. Límites inferiores, límites superiores. Entonces, para ponerlo esto en fórmula, debería ser el límite inferior más pequeño, ¿no? El más pequeño. Bueno, en realidad el límite superior más grande, el límite superior más grande, menos el límite inferior más pequeño. Esto es lo que variaría para el rango en el caso de datos agrupados. Límite superior más grande menos el límite inferior más pequeño. Para el rango. La siguiente medida es la desviación media, ¿no? La desviación media. Y para la desviación media, la fórmula no va a cambiar demasiado, ¿no? Voy a copiar de acá. Esta era la fórmula para nosotros para la desviación media. Vámonos abajo. Ya. Esta era la desviación media para nosotros cuando eran datos simples, ¿no? Cuando eran datos simples. Ahora, cuando son datos agrupados como estos, cuando son datos agrupados, ya no, la sumatoria ya no tiene que ir por todos los datos, ¿no? Porque no recorro dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, ¿no? Lo que pasa en realidad es que debería recorrer la tabla, ¿no? Recorrer la tabla como tal. Un momentito, creo que se cortó el internet.
Vamos a esperar un momento. La desviación media y todas las medidas de ahora ya no van a ir sobre n, sino van a ir sobre la cantidad de filas que hay en la tabla. Acá, por ejemplo, esta fila tiene 20 datos, ¿no? Hay 20 personas. 6 entre estos datos, 5 entre estos datos, 9 entre estos datos, pero esas 20 personas están resumidas en tres tablas, ¿no? Por eso son datos agrupados, ¿no? Están en un conteo que lo hace mucho más manejable en algunos casos, ¿no? Acá tiene tres filas. La cantidad de filas nosotros lo habíamos denotado por K, ¿no? K es el número de filas que tiene nuestra tabla. Entonces, ahí lo único que hay que hacer son algunos cambios en acá, ¿no? Ya no va sobre n, ¿no? Ya no va hasta n, sino en nuestra fórmula ahora va hasta el valor k, ¿no? En ambos casos. En ambos casos ya va hasta el valor de k, este también va, perdón, a ver, y no, las sumatorias son las que van hasta acá. La primera sumatoria debería ir hasta acá, hasta la cantidad de filas. Sobre las days podemos seguir trabajando con la misma idea, pero esa sumatoria va a ir hasta acá también, ¿no? Esta sumatoria también va hasta acá, ¿no? Hasta la cantidad de filas. Y la única cosa que va a ingresar acá en toda la fórmula es que xi menos x barra, ¿no? Que era en valor absoluto y era la distancia entre las unidades. A este término lo único que se le va a incorporar fuera del valor absoluto es multiplicarle por la frecuencia absoluta, por su frecuencia absoluta, por la FI, ¿no? Y lo mismo pasaría en el otro lado. La DI la multiplicaríamos por FI, ¿no? Por F sub I. Ese es el único cambio en la desviación media. La sumatoria ya va hasta acá y a cada elemento se le multiplica por la cantidad de veces que aparece, ¿no? Por su frecuencia absoluta. Esos son los cambios en realidad para la desviación media. Para la varianza, que es la otra que cambiaría, para la varianza, el cambio es igual, similar al que está acá, ¿no? Voy a utilizar la última fórmula que habíamos puesto de la varianza para tener las dos alternativas, ¿no? Esta era nuestra fórmula de la varianza, con la alternativa y con la normal. Para la varianza igual, cambia levemente la fórmula cuando tenemos datos agrupados. Las sumatorias ya no van hasta n, sino van hasta la cantidad de filas que hay, hasta acá, ¿no? Y aquí adentro xi menos x barra al cuadrado, todo eso nosotros lo multiplicamos por f sub i. Ese es el único cambio en el caso de la varianza. Y para la varianza con datos agrupados es parecido, ¿no? La sumatoria va hasta acá y a las xi la multiplicamos por f sub i. Y aquí la media debería obtenerse como se obtiene para una tabla de datos agrupados también, ¿no? Ya para la desviación estándar no hay necesidad de cambiar nada porque es la raíz cuadrada de la varianza, y para el coeficiente de variación igual no es necesario cambiar nada porque es la varianza entre la media, ¿no? Así que ahí no hay muchos cambios que hacer, solamente en la desviación media y en la varianza. Esas son nuestras fórmulas para el rango, la desviación media y la varianza para datos agrupados. Lo que nos faltaría tal vez en esta parte es hacer un ejemplo, ¿no? Hacer un ejemplo. Repetir un poco lo que hemos visto con estos 5 datitos, digamos, ¿no? Con estos 10 datos que habíamos tenido en el ejemplo anterior, ¿no? Calcular tal vez el coeficiente de variación o la desviación media, pero ya de una tabla de frecuencias. O de una tabla de datos agrupados, ¿no? Voy a abrir alguno de ellos. Por ejemplo, podríamos querer obtener la desviación media y la varianza de estas tablas, ¿no? De estas tres tablas que la habíamos trabajado en las pasadas clases, ¿no? Eran
eran tres tablitas, una tabla de datos simples, ¿no? Una tabla de datos agrupados, sencilla, y teníamos tres tablas en escalas, ¿no? La primera, la segunda y la tercera. Nuestro objetivo podría ser encontrar la desviación media, la varianza y todas las medidas para estas tablas. Entonces, a ver, las voy a reescribir acá para que sobre esto podamos trabajar. Esta sería la primera tablita, que son de 20 personas. Esta sería nuestra segunda tablita. Ya, ahí están nuestras dos tablas. Tablas de datos agrupados, así sencilla, simple, y una tabla de datos agrupados en escalas, ¿no? En escalas. Objetivo, calcular las medidas, ¿no? Calcular el rango, calcular la desviación media, calcular la varianza de X, calcular la desviación estándar, ¿no? La raíz cuadrada de la varianza, la desviación, ¿no? Calcular la desviación estándar, la desviación estándar, y calcular el coeficiente de variación. Esos cuatro valores deberíamos calcular para esta tabla. Y lo mismo deberíamos hacer para esta otra tablita, ¿no? Que es mucho más corta. Medida, valor, ¿no? Esta es nuestra hoja 2. Esta hoja 2 le voy a llamar variabilidad, ¿no? Estas son las medidas de dispersión o variabilidad. Ya. Entonces, empezaremos a ver, nos faltan unos 13 minutos, así que creo que nos puede dar para completar al menos la primera, y lo siguiente veremos hasta dónde llegamos, y lo demás completarían ustedes en sus casas y vemos el jueves qué tal les ha ido. Ya, en el primer caso, ¿no? ¿Cuál es el rango de esta tabla? No hay muchos cambios, debería ser el más grande menos el más pequeño, ¿no? Las X y hacen relación a las edades, ¿no? Un valor de 6 hay una vez, un valor de 8 una vez, un valor de 12 dos veces, ¿no? Entonces el rango sería simplemente 30 menos 6, ¿no? 24. Eso, ¿no ve? Lo voy a poner en formulitas para que puedan seguir después en el Excel. El más grande menos el más pequeño. El rango sería 24. La siguiente es la desviación media. Ahora sí, para la desviación media necesitamos más información, ¿no? Necesitamos al menos la media, ¿no? Necesitamos la media, y eso necesitamos multiplicarle por f sub i después. Entonces sí o sí necesitamos calcular la media. Así que acá debería poner también la media, ¿no? La media. ¿Cuál es la media para datos agrupados? Es x sub i por f sub i dividido entre n, ¿no? Ahí podemos recordar acá en los apuntes, tenemos la media, acá está, ¿no? Para datos agrupados tenía esta forma la media. La sumatoria sobre las filas, sobre las k filas, de las xi multiplicada por las f sub i dividido entre n. Necesitamos construir esto, las x sub i por f sub i. Acá podría tener una columna de ese estilo, ¿no? Las x sub i multiplicada por las f sub i. Acá esta multiplicada por esta. Y esto lo voy repitiendo para todos, ¿no? Ahí está, ¿no? 30 por 1, 30, 28 por 2, 56. Y esta debería ser la suma, ¿no? Ahora necesito la suma de las x sub i por f sub i. Entonces le digo, bueno, quiero sumar todo esto.
Y vámonos a sumar estos valores, ¿no? Esa suma había sido 381. La media, por definición, es la sumatoria de las x sub i por f sub i, que es este 381, dividido entre la cantidad de datos, que es 20. ¿No? La media había sido 1905, ¿no? 1905, algo que ya habíamos hecho antes, si no me equivoco, ¿no? Aquí está, 1905. Ya tengo la media, ya tengo el rango. Ahora, para la desviación media, necesitaba la media porque justamente nosotros la construimos de esta forma, ¿no? X sub i menos x barra, ¿no? Sería x sub i menos x barra, valor absoluto por fi. Eso lo puedo tratar de construir acá por pedazos. Ya cuando haya más práctica la podemos hacer tal vez más rápido. Sería la x sub i menos la media, no menos la media voy a poner. Menos el x barra en realidad, ¿no? xi menos x barra. Sería el xi, que es 6, menos el x barra, que en este caso es el 1905. Como este 1905 es un valor fijo, mejor le puedo poner acá pesos y pesos para que se mantenga, ¿no? Para que mantenga fijo siempre. Así esto basta con que yo lo arrastre. En todos los casos siempre es J4, ¿no? Donde está la media. J4, ¿no? Con su respectivo XY. Este sería el XY menos la media, ¿no? El XY menos la media. A esto yo le tengo que sacar el valor absoluto, ¿no? El valor absoluto. El valor absoluto en el Excel es simplemente ABS, ¿no? De absoluto, y debería funcionar. Ahora yo necesito obtener el valor absoluto de XY menos la media, ¿no? XY menos la media. Entonces en el Excel va a ser simplemente el valor absoluto de este, ¿no? Y simplemente los negativos los vuelve positivos, ¿no? Es lo único que hace el valor absoluto. Los puedo repetir. Ahí están todos. Ya tengo XY menos la media. Que me falta XY menos la media. Multiplicar eso por f sub i. Y después sumo todo eso, ¿no? Multiplicar eso por f sub i. Entonces vuelvo a mi tablita. Debería ser exactamente lo mismo. Acá, pero multiplicado por f sub i. Multiplicado por f sub i. Cada uno de estos valores en absoluto multiplicado por su f sub i. Ahí está, ¿no? 1305 por 1, 1305, ¿no? Y esto para toditos. 17, 8.95 por 2, 17.9, ¿no? Así. Y en teoría eso debería ser suficiente. ¿No? Ya tengo todas esas medidas. Último paso, sumo, ¿no? La suma de todo esto. La suma de xy menos x barra por f sub i. Esa suma había sido 119. 119. ¿Y quién es la desviación media? La desviación media es la sumatoria de esas x sub i menos x barra por f sub i, que ya la tenemos, dividido entre la cantidad de datos, entre n. Acá ya tengo todo para calcular la desviación media. Simplemente sería 119 dividido entre 20, ¿no? 595, ¿no? 595 había sido la desviación media de este valor. Lo siguiente debería ser calcular la varianza. Veremos si nos da para la varianza. A ver, recordemos la fórmula de la varianza. Vamos a utilizar esta, que es en términos de desviaciones al cuadrado por f sub i, o podemos utilizar esta. Esta es más sencilla porque solamente nos pide la xy al cuadrado por fi. X barra ya la tenemos construida, así que lo único nuevo debería ser xy al cuadrado por f sub i.
podemos sí optar por esta, ¿no? Que va a ser mucho más sencilla. Porque en mi misma tablita lo único que voy a tener que hacer es incorporar una columna más, ¿no? Aquí sería simplemente la xy al cuadrado multiplicado por f sub i, ¿no? Esa columnita tengo que crear, ¿no? Xy al cuadrado multiplicado por f sub i. Veremos si me deja. Esa, ¿no? Xy al cuadrado menos xy al cuadrado por fi. Entonces sería la xy, que es 6 elevado al cuadrado, ¿no? Elevado al cuadrado, y todo esto, a ver otra vez, perdón, a ver, voy a volver a hacer esto, sería, poner entre paréntesis, xy elevado al cuadrado, cierro paréntesis, multiplicado por f sub i, xy al cuadrado multiplicado por f sub i, que sería 6 elevado al cuadrado, 36. 36 por 1, 36 nomás, ¿no? Eso yo lo repito para todos. Acá igual tendríamos, ¿no? 28 elevado al cuadrado por 2, ¿no? 28 elevado al cuadrado por 2. Ya está. Ya tengo, ¿no? Las xy por f sub i. De este que me interesa, la suma, ¿no? De este me interesa la suma. Más la suma de todos estos números. 8233. Con eso ya tengo este pedazo, ¿no? Este de acá. La sumatoria de xy al cuadrado por f sub i. Para construir la varianza, lo único que me falta es esa suma, dividirlo entre n y restarle la media al cuadrado. Esa suma, dividirlo entre n y restarle la media al cuadrado. Eso ya va a ser más fácil en el Excel, ¿no? Va a ser esa suma, 8233, dividido entre n, 20, menos la media, que era 1905, elevado al cuadrado. Ahí está, la sumatoria de las xy al cuadrado por f sub i, dividido entre n, menos la media elevada al cuadrado. La varianza es 48,74, ¿no? La varianza había sido 48,74. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Aquí le puedo decir más raíz, ¿no? Que es la formulita para raíz cuadrada, más raíz de 48,74. Su raíz había sido 6,98. Y el coeficiente de variación, que es la desviación estándar dividida entre la media. Ahí está, 0,36. Ya todo dicho esto, los voy a poner, ahí está, 2 decimales, ¿no? Puedo tener acá el coeficiente de variación en porcentaje, ¿no? Puedo tener el coeficiente de variación en porcentaje, que simplemente sería este coeficiente, pero en porcentaje, ¿no? 36,65. Y ya está, ¿no? Ya tenemos los valores calculados. En el Excel es mucho más rápido, como han visto. Hay que un poquito recordar algunas cosas, algunas fórmulas, pero después podemos obtener rápidamente estos valores, ¿no? Saber, tarea para ustedes para el jueves, ¿no? Como a manera de práctica, ¿no? Es que repitan muchos de estos procedimientos, pero sobre esta tabla, ¿no? Sobre una tabla de datos agrupados. Acá lo único es trabajar sobre el representante de clase, ya, ¿no? Es el único cambio que va a existir. Este ya no, es como olvidarnos de esto y es pensar que el xy es este y el fi es este simplemente, ¿no? El representante de clase, no se olviden que se obtiene como el promedio entre estos dos, ¿no? 6 más 14 dividido entre 2, 14 entre 22 dividido entre 2, 22 más 30 dividido entre 2, ¿no? Y con eso, ¿no? Igual acá van a tener que obtener la media y también, si pueden, obtienen el coeficiente de variación en porcentaje, ¿no? Debería ser un poco replicar estos cálculos guiándonos de alguno de los apuntes que tenemos. ¿Ya?
Así que, a ver, voy a pasar esta tablita que está en la hoja 2, ¿no? En la hoja 2 de variabilidad. Sobre esa pueden ir trabajando y continuamos conmigo el día jueves y vemos cómo les ha ido. No sé si tienen comentarios, preguntas. Ya, les estoy pasando por